Ahí se ¿Ahí ve me un escuchás poquito, bien? se escucha perfecto. Se ve un poquito mejor, igual se ve pixelado, pero ahí está perfecto. Espectacular. Bueno, listo, Ahí dejamos está. ahí, quedamos ahí. Dejamos ahí por las dudas. Bueno, estamos acá hablando con Osvaldo Nemirovsky, nacido acá cerquita, yo tiene saber, acá cerca en Villa Urquiza, militante de la JUP de los 70, exiliado en Bariloche por obligación y no por opción en el 76, diputado nacional, mandato cumplido entre 2003 y 2007 y coordinador general del Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre. En definitiva, el responsable de la introducción de la televisión digital acá en Argentina. Osvaldo, ¿todo bien? Muy bien, Mauro, te escucho perfecto, te veo bien y gracias por la invitación Buenísimo. a Gastronomía Política. No, gracias a vos por prestarte la entrevista. Bueno, pregunta obligada que les hago a todos por el contexto. ¿Cómo la estás pasando? ¿Cómo es tu vida con la cuarentena, en esta pandemia? En Bariloche, viviendo el ASPO, aislamiento social provisorio y obligatorio, ya hace como 120 días que estamos acá. Estar en Bariloche te permite vivir la cuarentena con un exterior un tanto más amable y bueno, tratando de vincularme en función de la incorporación de estas tecnologías, de Google Meet, de Zoom, del vivo de Instagram y de Facebook y de los canales de YouTube. Prácticamente todos los días tengo la posibilidad de hablar con amigos, con compañeros, de participar en algunas mesas redondas. Y bueno, y haciéndolo porque está bien, no hay mucha más alternativa que hacer la cuarentena y esperar que se acomode la situación de la estructura y la infraestructura sanitaria y que llegue el maldito pico, que pase el pico, esperamos llegar vivos al día después y ese día después empezar a aportar algunas ideas sobre cómo mejorar la condición de un Estado nacional y de una Argentina que va a quedar muy débil, me parece a mí. Va a quedar muy débil Sí, desde lo económico, desde lo social, desde la práctica cultural, después de estar 150 días encerrados, nada de la relación social va a ser la misma. Pero bueno, ahí no, estamos, por como todo el supuesto, mundo, Mauro. como todo el mundo. Bueno, vamos a hablar sobre la idea de la charla esta, que es sobre la televisión digital. Vamos a contextualizar un poquito. 2008, lockout patronal, más de 100 días el país parado, golpe de Estado en Honduras, crisis económica a nivel mundial, unas elecciones de medio término que si bien a nivel nacional se ganó, pero bueno, en la provincia de Buenos Aires fue un golpe fuerte la victoria de Narváez contra Néstor Kirchner. Y pese a eso, después de las elecciones, hubo tres medidas muy importantes que fue el fútbol para todos, la presentación del proyecto y la votación de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la televisión digital. ¿Qué es la televisión digital? Si puedes contar. Bueno, primero te aclaro que fue el mismo día, que no sé, 9, 10 Ah, de octubre, que se aprobó en diputados la ley 26.522, la ley de servicio de comunicación audiovisual, que pusimos en marcha el Consejo de Televisión Digital. La televisión digital tiene una característica técnica que se diferencia de la analógica, porque las señales de video y audio son bits, son ceros y unos, que en vez de la onda hertziana que sale de las emisiones de los transmisores de los canales y van hacia la televisión, o del cable que va por una vinculación física, esto es transmitido mediante modulación digital, con lo cual garantiza dos cosas: una calidad de audio y de sonido, de audio y video mucho mejor, porque prácticamente no hay pérdida en el trayecto, y lo más importante que garantiza la digitalización es que en el mismo espacio, esto va a ser fácil de entender,
cada canal analógico, cada canal de los que conocemos, 7, 9, 11, 13, los canales abiertos, 5 de Rosario, 3 de Mar del Plata, el 10 de Córdoba, usan en el espectro radioeléctrico usan 6 MHz. Cada canal para poder salir tiene que tener 6 MHz. Bueno, al digitalizarse se comprime la señal, se comprime el video y en 6 MHz podemos meter hasta 4 señales. Ese es el gran mérito de la digitalización, la posibilidad de tener muchas más señales de televisión. Eso es la televisión digital desde el punto de vista técnico. Después de toda una aplicabilidad social, que fue cómo se implementó en la Argentina. Que si querés te la cuento. No, sí, esa es una de las preguntas, ya que adelantaste, vamos a hablar de cómo se implementó en Argentina. Que es Pero perdóname, a nivel mundial. Yo te quiero decir algo a la gente que está mirando. Vos sos un conocedor de televisión digital, así que voy a dejar que preguntes, porque seguramente tenés sistematizado el programa y lo vas a hacer muy bien, porque sos un gran conocedor del mundo de la televisión digital. Bueno, ya que lo dijiste, mi tesina para recibirme licenciado de comunicación fue sobre televisión digital. Bueno, imaginaba. Leí este libro suyo, de Osvaldo Nemirovsky, que me sirvió mucho como material teórico, y las entrevistas que les hice. No, bueno, como el tema, partamos a la base de lo que fue la adquisición del sistema brasileño basado en el japonés. Eso cómo se transmite desde el punto de vista de soberanía estratégica, ¿no? A diferencia de lo que fue el PALENE, el PALEME y el NTSC de los 70. ¿Qué diferencia hay con el sistema japonés y no otros sistemas? Bueno, los sistemas que mencionaste son los que trajeron el color a la Argentina y estábamos totalmente encadenados al pago de royalty, propiedad intelectual, y no se podía vincular entre ellos. El que tenía PALENE o NTSC no podía salir, era rehén el sistema. Cuando nosotros empezamos a buscar, yo te aclaro y les aclaro, yo integré, cuando era diputado nacional, presidí la Comisión de Comunicaciones e Informática, y en ese carácter fui miembro de un comité de selección de normas. Es decir, nosotros ya empezamos a estudiar todas las normas digitales. La televisión se digitaliza mediante un sistema, eso se llama norma. En esa época había 3 nada más: la Digital Video Broadcaster, DVB, que era la europea, la ATSC norteamericana, y la ISDBT japonesa. Ahora hay una cuarta, que es la China, que por la propia escala que tiene de 1.500 millones de habitantes no precisa ganar mercados, porque con que la tengan los chinos. Claro. De cualquier manera está en Cuba, debo decirte. Está en Cuba, sí, está en Cuba. Y en Macao y en Hong Kong. O sea, pero en esa época eso desconocía. Está en Macao y en Hong Kong, y en Cuba. En Cuba, yo estimo que en virtud de la vinculación de los pocos partidos comunistas que quedan en el mundo gobernando, Partido Comunista Cubano y el Partido Comunista Chino, se vincularon tecnológicamente. Y nosotros vivíamos en Argentina, y esto es una parte como nota color, digo, los lobbies tremendos de la europea y la norteamericana. Pero aparte, ¿por qué? Porque las dos señales líderes de la televisión abierta argentina, Telefe, Canal 11 y Canal 13, del Grupo Clarín, peleaban entre ellas. Telefe tenía la europea y Clarín la americana. Y peleaban en función de algunos intereses, que por ejemplo tenían mínimamente la transmisora, ya la habían comprado, con ese sistema, y decían, bueno, no, si cambian el sistema tenemos que comprar, reinvertir. La norma europea, la Digital Video Broadcaster, la impulsa un gran consorcio europeo, donde están los países de Europa y empresas, Nokia, Ericsson, los canales españoles, italianos, y mandaban cada tanto a la Argentina encantadores de serpiente, mandaban profesionales, marketineros, y hablaban. A mí como presidente de la Comisión de Comunicaciones, y uno de los que iba a elegir la norma, venían y traían chocolate. A mí no me traigan, que soy de Bariloche, decía, me traen chocolate.
Este, y traían, bueno, nosotros mucha bolilla no le dábamos porque nos iba gustando la norma japonesa. Y los americanos hacían la presión con el grupo Clarín y todos los intereses del norte. Yo recuerdo como un dato color y anecdótico que a Néstor Kirchner lo llamó el rey de España. Me lo comentó con este tema de la norma, porque me dijo, hay que apurarse, hay que tomar una decisión. Dice, me llamó el rey de España y yo pensé que era un tema más importante y me llamó para decirme que la norma europea era bárbara y le mandó de regalo un teléfono, en esa época no había mucho, un celular con televisión, con la norma europea. Bueno, la cuestión es que fuimos viendo que la norma japonesa tenía una robustez tecnológica superior, que tenía algunas ventajas como que la salida de televisión a los celulares era gratuita, y esto es importante porque nosotros habíamos hecho una encuesta y había unos 6 o 7 millones de televisores en la Argentina, digamos 8 millones, lo que se llama la terminal de salida de un contenido, que es el aparato de televisión que está en el living. Bueno, de esos aparatos había 8 millones. Y celulares había 40 millones. Entonces nos parecía socialmente mucho más inclusivo que fuera gratis. La norma europea, la americana, te cobran en el teléfono, en la tarifa telefónica, te cobran la salida de televisión digital. Esto era gratis. No pagábamos royalty, no pagábamos propiedad intelectual. Y Brasil tenía la norma japonesa, nuestro principal socio Mercosur. Bueno, hicimos el estudio, se lo pasamos a presidencia, ya estaba Cristina de presidenta, tuvieron una mirada geopolítica, teníamos que tomar una decisión urgente porque si no íbamos a quedar rezagados tecnológicamente en el principal medio de comunicación, que es la televisión abierta, y en octubre del 2009 se firmó en Bariloche, en el Hotel Yao Yao, lo que fue, yo no estaba designado, no sabía que me iban a nombrar absolutamente nada, pero fue una... No, y te voy a contar, hay un minuto para contar una anécdota graciosa. Sí, por favor. Yo estaba en Bariloche, eran las 9 de la mañana y me llama el ministro de Vido. Me dice, venite a Buenos Aires, tenés que estar a las 3 en la estación, en la plataforma militar de Aeroparque. ¿Para qué? Vos veniste, no preguntes más. El otro día tuve una mesa redonda con él, hace 2 días, con él y con Silioni. Y le dije, me gritaste como me gritabas siempre y me dijiste, no se pregunta. Dice, bueno, es el estilo Néstor Kirchner, no se pregunta, se hace. Bueno, salí, compré un pasaje, no sabía cómo llegar, llegué a las 12 y pico, a Buenos Aires, me fui corriendo ahí los 300 metros que hay a la estación militar, y veía un montón de caras vinculadas a la televisión, estaba la gente de Canal 7, había algunos de rostros indudablemente japoneses, pero yo no tenía idea de qué se trataba. Me subieron a un avión y en el vuelo me di cuenta que vamos para Bariloche. Yo había llegado corriendo de Bariloche, llegamos, micro al Hotel Yao Yao, y se firma ahí, entre Lula, Cristina y un enviado del primer ministro japonés, que era el que venía con nosotros en el avión, se firma la asunción por parte de la Argentina de la norma japonesa. Y bueno, era tan importante que inmediatamente Chile, Perú, Paraguay, Ecuador, Venezuela, Bolivia, la tomaron también. Y Uruguay, Mauro, esto vos lo sabés, pero los que están viendo esto, en 2007 había adoptado la norma europea, y la tuvo que cambiar, porque si no iba a quedar fuera del circuito de vinculación tecnológica en toda la América del Sur. Y te digo que hoy la tienen todos esos países que nombré, y con alguna ligera variante, que ahora creo que se llama ISDBT2, la tomaron Belice, Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, con lo cual hay un mercado de habla hispana importantísimo, aparte de que también la tiene Japón, la tienen las Islas Maldivas y la tiene Filipinas. La tienen las Islas Maldivas y la tiene Filipinas. ¿Y por qué es importante Filipinas? Porque hay 100 millones de habitantes, de los cuales 80 hablan español. Con lo cual también, para un mercado de contenidos, es fundamental que tengan la misma norma. Bueno, y ahí se adoptó la norma, se creó el Consejo Asesor de Televisión Digital, del cual fui el coordinador general,
y el Ministerio de Planificación puso en marcha la infraestructura, que era fundamental, no teníamos todavía Claro, ni por contenidos supuesto. ni nada, y ahí empezamos, Mauro, y a todos los que están, a los compañeros y amigos que están mirando, que por lo que leo acá son Hay bastantes. varios. Le mando saludos a De Lupi, le mando a De Lupi que escribe, vamos por los filipinos, muy gracioso. Para los filipinos es importante que estemos ahí. El Coco Plaza, bueno, estoy viendo un Coco montón de Plaza, bueno, amigos ahí. hoy a Coco la avisé y me dice, grande el compañero del sur, me puso. Coco Plaza, hoy cuando le avisé que Bueno, estaba con vos. Bueno, pero estamos hablando de la implementación acá en Argentina, que es, por lo que estuvimos investigando en su momento, que es única a nivel mundial como política pública de llegar a los sectores más vulnerables. Acá y posiblemente en Venezuela, por la política pública se hizo de entregar conversores. Acá se hizo el plan Mi TV Digital. bueno, Eh, mando saludos al general Hugo Bruera, que un general de la Nación en serio, general, bien, militar, peronista, compañero, solidario, y un beso Pa- a Marcela Cuesta, un, vieja compañera mía de la JUT, un militar patriótico. Bien, recontra patriota. Cariños al perfecto, Turco como Suárez debe de ser. Pipón. Bueno, basta, no puedo mandar más saludos. No, mira, no es tan así, Mauro. Ah, a ver. No, yo te voy a decir, Estados Unidos hizo algo similar. ¿Por qué? Porque cuando vos digitalizás la televisión, te pones un plazo que se llama apagón analógico, que es el momento en que toda la televisión es digital y ya la vieja televisión, Mabel San Martín, mi querida Canela, me pone, y a mí no me mandás saludos, sí, te mando un beso, Canela, otra de la JUP, la JUP de Derecho de la década del 70, presente acá. Hay un plazo, nosotros habíamos puesto octubre del 19. 2019. 19 era, ¿no? Sí. Por 19, supuesto, sí, 19. macrismo, no, como no cumplió nada, tampoco cumplió No. esto. Pero Estados Unidos, cuando llega el momento, en Estados Unidos, hay 10 millones, 12 millones de personas que no están, que no tienen la televisión digital. Entonces, si hacen el apagón, entonces no repartieron conversores, pero le mandaron a cada familia el equivalente a un valor de un conversor básico. $200 creo que era. El que quería uno de 300 le agregaba los 100, y si no, con eso, y lo mandó el Estado, o sea que el Estado liberal de Estados Unidos también aplicó, y en Japón también llegaban tarde y repartieron conversores. Cosa que no se hizo en Brasil. En Brasil el que no compraba quedaba fuera. Lo que sí tuvimos nosotros fue una mirada interna de federalismo, y no quisimos empezar por Buenos Aires, sino que empezamos por las provincias, por las localidades, para que no sea una ventaja de los porteños tener este sistema. Y nos pusimos, teníamos un problema. De golpe adoptamos la norma. Se creaba la infraestructura, se empezaban a construir las estaciones digitales de transmisión, que son las plantas transmisoras, se empezaba a generar la posibilidad de contenido, porque vos tenés un canal de televisión y tenés que tener contenidos. Mientras tanto invitamos a algunos canales que ya estaban, los invitamos a participar. Acaba de entrar una colaboradora de TDA, Eliana Gibó, que trabajó 6 años con nosotros, brillante Eliana. Tenemos un problema, traíamos la principal modificación y la principal innovación tecnológica de la televisión argentina, y la gente no podía verla, salvo que tuviese un televisor extremadamente nuevo, que todavía ni siquiera venían con el sistema, o comprara un conversor, un decodificador. Entonces nos parecía bastante injusto desde el punto de vista de un gobierno peronista. Entonces, ¿qué hicimos? Distribuimos conversores de manera gratuita. Creo que vos lo debes saber mejor que yo, porque yo me olvidé. No sé si fueron 3.600.000 Sí, más o menos. más o menos, ese fue el número. Sí, donde está Y lo incluido distribuimos varios programas. de manera gratuita, para que la gente, aún en los televisores más viejos, los que tenían tubo, el televisor de tubo, que hicimos una encuesta y había como 400.000 que tenían el tubo atrás, esos que iban prendiendo de a poco, lo conectaban y se podía, con la antena
la antena loop que venía el conversor, que era una antena de 12 centímetros, 15 centímetros alguna. Y bueno, acaba de entrar mi hija Cecilia, un beso, Ceci de Gut, y lo distribuimos. Otra nota color anecdótica. A ver. Salí en la primera distribución, salí yo, a ver cómo lo tomaba la gente. Bueno, llegamos a la casa porque hicimos un panorama. ¿A quién se lo damos? Bueno, se lo damos a los sectores más vulnerados. Claro. No me equivoco, no, yo no uso vulnerables, uso vulnerados porque alguien los vulneró para que sean vulnerables. Entonces, a los sectores vulnerados. Muy buena ¿no? aclaración, ¿no? Interesante, sí. De verdad. La gente que cobraba pensión no graciable, los jubilados de menor haber, algunos sectores que demostraban su vulnerabilidad en las provincias, le distribuíamos a ellos, porque teníamos que empezar por los que no podían acceder de ninguna forma. Se unió Eugenia Migliori, otra colaboradora brillante de la TDA, que es una de las que revisó el libro que escribí también. Y salgo en la primera distribución con una camionetita y distribuimos, y llegamos a la casa de una persona, una mujer mayor, que sé yo, 82, 83 años, salió contento, el aparato, dice, qué bueno, ¿cómo se pone? Bueno, lo pusimos ahí, dice, le hago una pregunta, le dice, no se ofende, no. Yo con esto puedo ver Doctor House. Digo, no, la verdad que no puedo ver. La cara de desazón, de desilusión de esa mujer me hizo comprender que si no generábamos rápidamente, pero es verdad, esto que estoy contando. Dice, no, entonces no sé si lo quiero. Entonces teníamos que generar contenidos. Entonces pusimos en marcha varios programas, uno con el Inca, de premios para concursos, donde priorizábamos el interior del país, para que los contenidos sean federales. Yo me acuerdo que siempre decía, miren, no es lo mismo hacer la vida de Pancho Ramírez, el caudillo entrerriano, con actores entrerrianos, con camarógrafos entrerrianos, iluminadores, guionistas entrerrianos, que hacerla con mi amigo Pablo Echarri en el papel de Pancho Ramírez y filmada en Palermo. En un caso se federaliza el contenido, en otro es un contenido federal. Porque aparte quiero decir que los contenidos están muy circunscriptos a una suerte de etnocentrismo palermitano, en el idioma, en la cultura, en la estética. Bueno, entonces empezamos a generar con el Inca premios y pusimos en marcha los polos audiovisuales tecnológicos, en donde participó Gabriela Pivovarsky, que se murió muy joven, que cada vez que la recordamos, obviamente se pianta un lagrimón, brillante cineasta, ella era extraordinaria en su trabajo y fue mi principal colaboradora, estuvo a cargo de los polos audiovisuales tecnológicos, pero ¿qué hicimos? Firmamos convenio con todas las universidades nacionales. Como no te agrandes Chacarita, me decía alguien, para agrandado, me fui a firmar el convenio al Paraninfo de la Universidad de Santa Fe, donde se firmó la Constitución del 94. Bueno, si teníamos para elegir un lugar, elegimos un lugar que tenga un fuerte simbolismo político. Y lo firmamos con, no sé si eran 33 o 34 rectores de universidad. Y generaron en los polos contenidos de gente, no solamente de la carrera universitaria de diseño, de iluminación, de cine, de periodismo, de televisión, sino con la gente de la zona, gente que nunca pensó que podía hacer televisión. Entonces, entidades comunitarias, religiosas, jóvenes, empezaron a generar contenidos. Eva Pivovarsky iba ayudando en todo eso, se armaron los nodos por región, Cuyo, Patagonia Norte, Patagonia Sur, provincia de Buenos Aires. Bueno, la verdad es que hicimos una revolución. Y dos cosas marcaban una distancia abismal con lo que era lo analógico. Primero, un invento brasileño que se hizo en la Pontificia Universidad Católica de San Pablo, que se llamó Shinga, que era un instrumento, una aplicación mediante la cual se podía interactuar con la televisión digital, con lo cual terminábamos
con la unidireccionalidad de la televisión, donde alguien me hable y yo no puedo responderle, claro, salvo que llame por teléfono. Bueno, con el Shinga, y aparte permitía trabajos en emergentología, en avisos climáticos, en medicina a distancia, y lo incorporamos y lo modificamos un poco en la Argentina. Ahí también hay otra nota anecdótica, el equipo del LIFIA, que es un instituto físico de la Universidad de La Plata, me dice, mirá, se puede modificar. Bueno, modifíquenlo, y me olvidé de avisarle a los brasileños. Bueno, esto terminó, por supuesto, con el ministro de Vido condenándome a fusilamiento. Tuve que viajar a San Pablo, tuve que viajar a hablar con el ministro de Comunicaciones, don Elio Costa, en esa época. Me acuerdo que me tuvo parado como 2 horas de atenderme a propósito. Entré con la cabeza gacha y le musiqué ahí en portuñol: perdóneme, ministro, que esto no tiene nada que ver ni debido, ni la presidenta, se me escapó. Bueno, pero le dejamos la modificación, porque era código abierto. Así que, como era código abierto, le metimos algunas modificaciones y quedó muy bien. Y lo otro, que es lo que más me enorgullece, bueno, acaba de entrar Lucho Molina, compañero mío del secundario en el Otto Krause, a los 13 años. Uf. Lucho Molina, gran jugador de tenis de mesa. No lo vi más en mi vida, hace 50 años que no lo veo. El otro tema es el acceso, el criterio que implantamos de accesibilidad a las personas con discapacidad, Mauro. Sí. Con lo cual generamos un modelo de vinculación con la televisión digital. Esto tenía un equipo yo, que estaba Luis Chaura y Juan Manuel Sorsoli, que eran los 2 responsables del tema de las personas con discapacidad. Entonces hicimos toda una infraestructura e instrumentos para ciegos, ambliopes, que son los que no son ciegos pero ven poco, discapacidad auditiva, discapacidad motriz, discapacidad de compresión. La verdad que fue una revolución en la televisión abierta. Bueno, fue una inclusión fue una inclusión social como debe ser, a sectores vulnerados, como decís vos, como debe ser, y aparte inclusión, porque también a las personas con capacidades especiales también se le dio con estos conversores preparados para eso. Me acuerdo que una vez contaste que los controles remotos eran del tamaño A4. Eso era para los ambliopes, claro, tamaño A4 con muchos colores que puedan distinguir. Después, para las personas con discapacidad motriz, era mediante el uso de la voz, podían cambiar de canal y elegir el contenido que querían ver. Para las personas auditivas, repartíamos los conversores con un cableado de 30 metros que en una habitación emparejaba el nivel de sonido para que no se quede sin escuchar el que tenía problema auditivo frente a los que no lo tenían. Nunca se hizo en la Argentina. Fabricamos, creo que 1 millón de conversores, 1 millón y pico de conversores para personas con discapacidad. Y después, bueno, el resto de la infraestructura se fue dando con estaciones digitales de transmisión que pusimos en todas las provincias, creo que menos en Corrientes. Porque como habíamos colocado una en Puerto Tirol, en Chaco, que está ahí a 2 kilómetros, y tiene un alcance de 40 kilómetros, me parece que en Corrientes no pusimos. Después pusimos en todas las provincias, en algunas más de una. En Río Negro tenemos en Viedma, en Bariloche, en San Antonio Este, en el Alto Valle. Otro detalle, cuando me mandan la primera lista de dónde se colocan las estaciones digitales de transmisión, no figuraba Bariloche. No me acuerdo cuál taché. Taché la número 8. Y le puse Bariloche a mano, y lo mandé a los técnicos, y quedó Bariloche. Bueno, pero después terminé, bueno, yo era el coordinador general y era de Bariloche, no podía hacer otra cosa. Bueno, se colocaron creo que 90 estaciones digitales de transmisión, o 90 y pico. La idea era continuar colocándolas. La televisión digital puede llegar de 3 formas: llega por la onda misma de la estación digital, que hasta 40 kilómetros llega y la pueden tomar las antenas. Llega por el satélite, nosotros subimos al satélite los contenidos y bajan los contenidos donde hay antenas, por ejemplo, escuelas rurales. Creo que en 2.000 o 3.000 escuelas rurales llevamos la televisión digital. Chicos que no habían visto ni la televisión analógica en su vida. Nunca habían visto nada. No, y de golpe veían la democratización estética, como le digo, ¿no? Veían un partido de fútbol
y veían la camiseta de su equipo del color que era, porque ¿qué veían? O no habían visto nada, o veían todo grisáceo, mal, pixelado, y acá veían el pasto verde, la bandera argentina celeste y blanco, le veía igual. El chico que vive en Recoleta, o en el barrio Fisherton de Rosario, que son barrios más acomodados que el pibe de los límites de Clorinda, o de los pueblos más pobres de Jujuy, de Salta. Yo viajé a Tucumán, algunos pueblos que chicos de 12 y 13 años no habían visto televisión nunca. La cara de alegría cuando veían la televisión, yo me la llevo guardada. Sí, por supuesto. Bueno, y empezamos a hablar con los contenidos, invitamos a algunas señales a participar. La idea nuestra, mi idea también fuertemente impulsada, era concursar 220 señales de televisión digital abierta. Nosotros preparamos la infraestructura para que todas las señales locales puedan entrar, no tengan que pasar por Buenos Aires, ni esté ocupado todo por los canales de las grandes ciudades. Lo habilitamos técnicamente para que entren los canales locales. Hicimos de tal forma que podía haber 220 canales de televisión digital abierta. La presidenta, con buen tino, llama a concurso, y bueno, después, ¿qué ocurre? La presidenta Cristina Fernández de Kirchner no podía estar en todos los temas, y tampoco la televisión digital sería un tema prioritario en función de que haya más o menos señales. Y había temas en Argentina mucho más importantes. Y algunos funcionarios de mi mismo gobierno y de mi misma identidad política, no tengo problema en decirlo, tomaron esto de una forma diferente y pensaron que era mejor que haya pocas señales y que haya muchas. Y nos quedamos con las pocas señales que hay y no pudimos, se postergó el concurso y después se anuló. Ahora, mi sueño es que haya 220 señales de televisión digital abierta nuevas, con lo cual hubiéramos creado un sujeto social, que es el radiodifusor de televisión digital, un sujeto social nuevo, que hubiera defendido, por ejemplo, cuando el macrismo vino y tiró abajo la ley de servicios de comunicación audiovisual y provocó el desmantelamiento de la televisión digital, hubiera defendido esto. No teníamos sujeto que nos defienda. Es más, la única o la primera señal que en virtud de la ley de medios, de la ley de servicios de comunicación audiovisual, pudo salir fue Walking Tune, una señal que, si bien era del pueblo mapuche, Walking Tune creo que quiere decir mirar para afuera, es decir, ellos tenían la idea de mirar alrededor, era para toda la sociedad, y no pudo salir en digital, tuvo que salir en analógico, porque ni siquiera tuvimos la posibilidad de sacarla. Esto, hay compañeros en todos los gobiernos, hay posiciones, nosotros no pudimos imponer el criterio nuestro de que haya más señales, de forma tal que se dio de esa manera. De cualquier forma... Sí, perdón. Sí, dale, no, sí, Mauro. decilo. No, decilo, de cualquier forma. No, de cualquier forma creo que fue el hecho tecnológico más importante que tuvo el principal medio de comunicación en la historia. Pues fue superior a cuando en el año 78 vino el color. Fue superior. Esto es similar. Ahora, mirá vos qué interesante, ¿no? En el año 1951 se hace la primera emisión de televisión en Argentina, gobierno peronista, gobierno del general Perón. Y la antena se pone entonces era el Ministerio de Obras Públicas, ahí en la avenida 9 de Julio, que ahora es el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Y dónde ponemos nosotros la primera antena de televisión digital? En el ministerio, en el mismo lugar. Y en alguna charla con algún mexicano, creo que, porque vinieron de todos los países, algunos que tenían otras normas, vinieron a ver cómo era el modelo nuestro. Ahora después te voy a contar los africanos y demás. Un mexicano me dijo, es casualidad, no el mismo lugar. Y bueno, miren, no es casualidad. Hay una coherencia histórica en el peronismo que cree en el avance tecnológico de los medios de comunicación. En el año 51 trajimos la televisión a la Argentina y ahora en el año 2009 traemos la televisión digital. Y mire que es en el mismo lugar. Y bueno, así somos los peronistas. Tenemos coherencia hasta en el espacio físico. No, vinieron delegaciones africanas, de Sudáfrica, de Nigeria, que tienen otro sistema, ellos tienen el sistema europeo. Pero vinieron a ver el modelo, los mexicanos que tienen el sistema americano, querían llevarse el know-how nuestro. De hecho,
la vinculación fue muy importante porque veían el tema de la distribución gratuita de los conversores, del contenido político y social que le dábamos a una innovación tecnológica. No era solamente el cambio de sistema, era un cambio cultural. Bueno, esto quedó ahí porque, bueno, el gobierno cambió, no hubo en estos 4 años, no hubo ni mantenimiento ni nada. Ahora, es tan robusta la norma y tan buena la ingeniería aplicada, la participación de INVAP y de ERSAT, importantísima, lo del Ministerio de Planificación, la verdad es que, bueno, claro, yo no voy a hablar en términos de si tiene que haber o no un Ministerio de Planificación, pero la política debe planificarse, y en ese momento se planificó, y de verdad que el apoyo del ministro de Viedo fue importantísimo. Ya había sido clave el rol del ministerio cuando en el año 2003 se nacionalizó y se puso en manos del Estado el espectro radioeléctrico, que poca gente recuerda que estaba privatizado, lo tenía una empresa francesa, Thales Spectrum, que se pierde aparte. Y no podíamos manejar el espectro. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Bueno, juntamos todo, juntamos el espectro, juntamos a las personas con discapacidad, lo satelital, para nosotros recuperar las órbitas, la 71.8, que bueno, la 72 y la 81, que es donde están nuestros satélites, y no teníamos satélites. Tuvimos que crear ARSAT, que tuve el orgullo de ser el miembro informante en la Cámara de Diputados, para aprobar ARSAT, cuando los diputados se reían y preguntaban, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta tener un satélite? ¿Cómo vamos a ver el costo de un satélite? Los satélites hay que tenerlos porque hace la soberanía satelital y comunicacional. Bueno, ahora tenemos los 2 satélites fabricados por INVAP, y ahí metimos también la televisión digital. Y también la metimos en el plan Conectar Igualdad, Mauro. El último 1,5 millones de computadoras que distribuyó el Ministerio de Educación, con ese gran ministro que fue Alberto Silioni, llevaban un dongle, que es una solución interna llevaban, que podían ver televisión digital. O sea, que también a los pibes y a las pibas que se llevaban la computadora a la casa, le dimos la posibilidad de ver televisión digital. Y yo te digo, si hubiera seguido el programa de Conectar Igualdad, qué diferente hubiera sido la vida en cuarentena, con la posibilidad de vincularse mediante las computadoras y mediante la televisión digital. Es justo lo que te iba a decir en base a que, a ver, la cuarentena lo que hizo fue que uno vea más televisión. O sea, por lo cual los grupos concentrados tienen más difusión hoy por hoy. Tienen más televidentes. O sea, qué importante hubiese sido tu idea, tu proyecto de generar 200 nuevas señales, y también ha relacionado esto con que continúe el plan Conectar Igualdad y la entrega de las netbooks a los chicos. En cuarentena hubiese sido un plan espectacular. Sí, te respondo una pregunta que veo ahí que está quieta. En el canal Mapuche Huilpintún me informan que para salir en la TDA dependen del canal de Clarín acá. No, no es así. No. Es una decisión de la TDA, si lo quiere subir a su grilla. Huilpintún tranquilamente puede subir a la grilla, deberá digitalizar sus emisiones. Y lo que pasa es que no sé en qué estado está la TDA ahora, la verdad que no. Porque hay que distinguir 2 cosas, Mauro, que vos que sos tesista de la TDA, la debes saber mejor que yo. Una cosa es la TDA, que es un instrumento. Televisión digital abierta es la parte del Estado. Después lo otro es la televisión digital. La televisión digital existe al margen de TDA. Por ejemplo, Canal 13, Canal 11, todos tienen su señal digital, porque a cada canal en todo el país, a cada canal analógico le corresponde darle, por la ley, le corresponde otorgar una señal digital. Está en ellos ponerla o no ponerla, fortalecerla o no fortalecerla, pero televisión digital existe al margen nuestro. Nosotros lo que hicimos es un programa público para que la televisión digital pueda ser vista por todos. Bueno, vamos a ver mayor cantidad de gente. Mayor cantidad de gente. Un poquito de actualidad. Hace poco en un medio hablaste del peligro de otorgar las frecuencias radioeléctricas a las provincias. Sí. Es muy peligroso, sobre todo muy peligroso, porque un director de NACOM puesto por nuestro gobierno lo propuso.
La verdad es que yo, a esta altura de la vida, el fuego amigo me pone loco, me pone loco. La verdad que yo digo, yo soy peronista, apoyo este gobierno, obviamente, estoy Sí. con Alberto, con Cristina, con el Frente de Todo, con el peronismo, con el partido, soy peronista del Partido Justicialista, este, y digo, lo que hagan la oposición, que la verdad que hace de todo, desde macanas hasta canalladas, es un tema de ellos, lo critico desde ya, de una mirada pública, tengo derecho a criticar y demás. Pero me preocupa mucho lo que es el fuego amigo, cada uno que le pone palos en la rueda al gobierno nuestro. Entonces, cuando sale un director puesto por nosotros, por la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Medios de Comunicación, que preside la diputada Gabriela Cerruti, Sí. que integran, entre otros, Mariano Recalde, Alfredo Luenzo, bueno, no recuerdo algunos otros. Sale ese director, elegido por ellos, y lo primero que dice, que es de La Pampa, tenemos que mandar el espectro radioeléctrico, las frecuencias tienen que ser de las provincias. Bueno, primero me pongo loco, y no aconsejo cruzarse conmigo cuando me pongo loco. Después se me va la locura, y me viene la matriz política y pienso, ¿no? Primero, la absoluta inconstitucionalidad que hay en función de que el Estado Nacional deje de lado un activo importantísimo como es la administración del espectro radioeléctrico. Claro. Que aparte te cuento, no a vos, sino a quienes ven, porque vos lo sabés, no es propiedad el espectro radioeléctrico. ¿Qué es el espectro radioeléctrico? Donde se juntan todas las ondas hertzianas, electromagnéticas, de televisión digital y demás, y conforman el lugar donde se nuclean, donde se alojan. Uno ve televisión, escucha radio, inclusive las ondas de la policía, en las alarmas, el tema de los aviones, de los barcos, todo lo que tenga, uno va a un lugar que las viejas llamaban el éter, y los viejos locutores, los que estudiaron locución, saben que los viejos locutores decían, bueno, buenas noches, estamos en el éter. El éter es un gas que antiguamente, no sé, en alguna mente creían que había ese gas estaba en la supraatmósfera y ahí iban las ondas. Bueno, eso no existe, eso es el espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico es un patrimonio de la humanidad. Claro. Que lo administra la Unión Internacional de Telecomunicaciones, organismo de Naciones Unidas, previo a Naciones Unidas y de Naciones Unidas, y que lo da a los estados para que lo distribuya. Entonces es ahí donde están las FM con 94.5, las AM con 990, los canales con LS82, ahí van. El espectro es un bien finito, se agota, no se ve, pero no es que, viste que en los pueblos, en Bariloche hay 70 FM, 80 FM, y por ahí el espacio es para 54. Bueno, ahí viene el lío, cómo se maneja. Bueno, entonces ese espectro hay que protegerlo, hay que cuidarlo, y ahí también suben lo que es la telefonía. Entonces puede haber gente que tenga el interés de que el espectro le destine más espacio a la telefonía porque da más plata, porque es más comercial que a la radiodifusión. Puede ser. Entonces, la única forma de garantizar un equilibrado manejo del espectro es que lo tenga el Estado Nacional. Porque aparte, quien puede pelear, digo no en términos de pelea, pero quien puede manejar las tensiones y las pulsiones con las grandes empresas de telefonía, yo no me imagino, la verdad, a mi provincia, Río Negro, peleando con Claro, Telecom y Telefónica. Imposible. Por más voluntad y patriotismo provincial que pongan. Entonces el Estado Nacional es el que lo puede hacer. Porque aparte la Constitución plantea que las leyes argentinas se subordinan a los tratados internacionales. Tienen más importancia los tratados, más jerarquía constitucional, y la Argentina firmó desde el año 1994. La Argentina tiene firmado con la Unión Internacional de Telecomunicaciones acuerdos sobre el manejo del Estado Nacional. Así que y aparte me parece que
quitarle ese activo poderoso, porque maneja todo el espectro radioeléctrico, hoy se maneja todo desde ahí, la cuestión financiera, bancaria, educativa, tecnológica, de seguridad, es un delirio que no sé por qué, señor, que no me acuerdo el nombre, representante de La Pampa, director puesto por el oficialismo en el ENACOM, planteó eso. Sí, estoy buscando, no me acuerdo el nombre, pero sí, lo No, que acaba de no plantear, importa. no importa. Eh, También hablaste últimamente en una nota en el medio de la política online de unificar todo lo que es las tecnologías de información y de comunicación, las TICs, unificar en un solo llamado ministerio, un solo organismo, que decir que puede tener mejor resultado, que está todo dividido ahora, coincido con vos. Si querés explicar un poco a los que están escuchando. Acaba de subir Enrique Sotner, uno de los que más sabe de ingeniería en comunicación, un ingeniero experto en telecomunicaciones, amigo y amante de la TVA. Bueno, vamos Y a hablar es con uno de él los que entonces. defiende el espectro para la radiodifusión. Sí, mira, yo digo, hoy en día todo lo que tiene que ver con las TICs, con la comunicación, con el e-government, gobierno abierto, con el tema informático, está en 6 o 7 lugares distintos del Estado, ¿no? Los dominios de Internet, están en distintos lugares, está la Secretaría de Medios, en el área de Economía, hasta en Cancillería, en la Secretaría de Innovación Pública, en la Subsecretaría de Innovación Tecnológica. Me parece a mí, no para burocratizar, sino para darle más eficiencia e inclusive darle más austeridad en función de una conducción administrativa única, que como en gran parte del mundo, de los países del mundo, se podría unificar en un solo rango institucional, que puede ser Secretaría o Ministerio de Comunicaciones, Informática y TICs. Es una propuesta, me parece a mí que sería lo mejor. Entonces, hay una sola conducción porque la comunicación varía en función de determinados intereses que hacen a las políticas públicas. Pero la comunicación parte de un solo lugar, que es el espectro, que es la definición de la soberanía comunicacional, y me parece que tiene que estar en un solo rango institucional. Sería lo mejor, pero bueno, si me dan Coincido, bolilla. coincido con lo que decís. Bueno, una pregunta, la acabo de leer ayer, de una nota que salió, da para mucho. Que decís que recién en los últimos tiempos entendiste la dinámica del peronismo. Los últimos 20 años, por lo menos. Ah, bueno, está. No, Que- mirá, no, está bien, te dejo terminar si querés. no, está bien, no. Expresate, por favor. Mirá, dos cosas. Primero, la crítica de mi esposa, que dice, che, ¿cómo los últimos tiempos? Me tuviste encariada entonces. Pensé que lo entendía, y después me llamó un amigo, menemista él en los 90, y se enojó mucho, dice, pero ¿cómo? Vos en los 90 me acusabas y ahora decís, no, el periodista respetó mucho, para el diario, un diario provincial de Bariloche, un buen diario, el director es un gran amigo. Acaba de entrar Jorge Layana de Bariloche, un abrazo, y Luis del Giovannino, que dice que la TDA fue la última revolución comunicacional. Luis del Giovannino, otro gran conocedor de los medios de comunicación. El periodista respetó mucho todo lo que dije. No sé si, no dije los últimos tiempos, yo quise decir que no fue de entrada. Yo viví la década del 70, Mauro, Sí. en donde las 62 organizaciones y la CGT eran mis enemigos porque nos matábamos. Entonces, confundíamos las 3A, que eran asesinos y que eran salvajes criminales, lo confundíamos con cualquiera que fuera una organización del peronismo, como podía ser el Comando Organización, o las 62 organizaciones, o la Juventud Sindical misma. Lo que pasa es que había alguna razón, nos cagábamos a tiros, nos matábamos. Entonces, era imposible que esa tensión expresada en una violencia tremenda pudiera sintetizarse en una visión integral del peronismo. Ahora, con el tiempo, que fue hace más de 20 años, no fue ahora, yo entiendo que el peronismo es todo. Yo no acepto que me digan, Isabel no era peronista. ¿Cómo? Era la esposa del general Perón
la puso de vicepresidente para que quede, no sé si iba a ser peronista. Menem no es peronista, no, Menem es peronista, porque todo lo que hizo, lo cual yo combato, lo hizo en nombre del peronismo y con apoyo del peronismo. Entonces, porque si sacamos lo que no nos gusta y nos quedamos con lo que nos gusta, es como que nos quedamos con lo bueno. Ah, mirá, sí, nosotros no gobernamos en la década del 90, gobernó Menem. ¿Y quién era Menem? ¿Un paracaidista húngaro que bajó en la Argentina y agarró el gobierno? No, lo hizo en nombre del Partido Justicialista, del Frente, del peronismo. Lo mismo Isabel, como son peronistas, como es peronista Firmenich, es peronista Augusto Timoteo Bandor, que esto me provoca lo más tremendo porque yo era de los que cantaba Ruchi traidor, saludos a Bandor, con lo cual cometía dos errores, en contra de Ruchi y en contra de Bandor. Bandor, le quiero decir a los más jóvenes, fue un gran dirigente sindical metalúrgico, muerto, asesinado en 1969, y por supuesto, yo en el año 70 y pico reivindicaba ese tipo de situación. Nosotros éramos los zurdos y ellos eran los fachos. Ahora, me permito también, pasado ese tiempo... Ovaldo, un segundito. Se está por cortar. ¿Nos conectamos de vuelta, puede ser? Como quieras, como quieras, si no... No, por favor, porque está muy bueno esto que está diciendo, porque justo se corta la hora, hay que entrar de Bueno, vuelta. ¿Puede ser? Hay que avisarle a toda la gente que está que haga lo mismo. Por favor, cortamos y entramos de vuelta. Un segundo. Bueno, Dale. dale.